Ok, buenas tardes, mi gente. Vamos a empezar. Inicio con el pase de lista. Jason Beltré. Albert Beltré. Presente. Silvia Brito. Presente. Asiria Canario. Presente, profe. Emanuel Caraballo. Presente, profe. Carmelo Casado. Presente, profe. Emmanuel de la Paz. Raymond Díaz. Presente. Emanuel Lebrón. Presente. Diana Mora. Bernalda Nau. Presente, profe. Isaías Patricio. Presente, profe. Adrián Pérez. Presente, profe. Tú eres Adrián Pérez de Jesús, ¿verdad? Adrián de Jesús Pérez de la Cruz, profe. Ok. Lo que pasa es que hay dos Adrián. Hay uno Barreiro y de la Cruz. Esmeralda Pérez. César Pujol. Presente, profe. Harrison Ramírez. Yanna Segura. Presente, profesor. Del Mari Suero. Delmi Suero, perdón. Presente, profesor, presente. Muy bien, ¿quién lo mencioné? Perfecto, mi gente, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre la historia y evolución del OFI, ¿verdad? Quedamos de eso la semana pasada. Vamos a ver, ¿qué pudieron investigar? ¿Qué me pueden hablar sobre historia del OFI o del OFI? Alguien que levante la mano y me hable sobre ese asunto. Lo que pudieron investigar. Anna. Bueno, yo le estaré leyendo un poco sobre la historia y evolución del Microsoft. La historia de Microsoft se remota a finales de los años 1980 y ha evolucionado desde un simple paquete de aplicaciones hasta un ecosistema integral de herramientas de productividad. A continuación se presentan los hitos más importantes. Primeros años, 1975-1989. En el 1975, Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft. En el 1982 se lanzó Microsoft Word en el primer procesador de texto de la empresa desarrollado por Charles Simonyi y Richard Moll. En el 1985 apareció Excel, su predecesor. Multiplan había salido en el 1982 y en el 1987 PowerPoint. Ya. Silvia Brito. Bien, el Microsoft nació en el año 1889 como un paquete de productividad para Mac
y luego para Windows, unificando lo que es Word, Excel y PowerPoint. A lo largo de las décadas ha evolucionado de versiones por escritorio, como es el Office 95, 97, 2003 y 2007, con la cinta de opciones, a modelos de suscripciones basándose en las nubes, conocidos como es en día el Microsoft 365. Ya. Asiria Navarro. Yo estaré abordando un poco sobre lo que dijo la compañera, y es que Microsoft hizo su aparición en el 1989 en un Mac y más adelante en Windows en 1990. El término fue inicialmente utilizado en marketing para vender un conjunto de aplicaciones que previamente se vendían separadamente. El principal argumento de venta era que comprar el paquete completo resultado más barato que comprar cada aplicación por separado. La primera versión de Office contenía las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Adicionalmente, una llamada versión profesional de Office incluía también Microsoft Excel. Ya. Ok, Emanuel Lebrón. Microsoft Office es una suite de programas creada por la empresa Microsoft, lanzada por primera vez en 1989. Surgió con el objetivo de facilitar el trabajo de oficina mediante aplicaciones integradas como Word, Excel y PowerPoint, que permiten crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Actualmente, Microsoft Office se ha adaptado a la era digital como versiones en la nube como Microsoft 365, permitiendo el trabajo colaborativo en línea y el acceso a los archivos desde distintos dispositivos. Muy bien. Isaías Patricio. Buenas tardes, ¿me escuchan, profe? Primero que nada, me disculpo si escuchan una pequeña bullita de fondo. Ando con mi sobrina. Con respecto sobre la historia de Microsoft Office, Office hizo su aparición en 1989 para la plataforma, la app de Macintosh, y en 1990 en Windows, supervisado por Charles Simonyi y Richard Brody. ¿Cómo es? Brody. Sí. El término se utilizó inicialmente en el mercadeo para vender un conjunto de aplicaciones que previamente se vendían por separado. Hasta aquí mi participación, profe. Muy bien. Dermi Suero. Sí, Microsoft Office tuvo su primera versión en 1989. Microsoft Office es un paquete de programa informático para oficina desarrollado por Microsoft Corp, una empresa estadounidense fundada en 1975. Y la primera versión de Office, anunciada por Bill Gates el 1 de agosto de 1988 en Comedesk, incluía Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint, tres productos fundamentales de Office. Muy bien. Emanuel Caraballo. Muy buenas tardes, profe. Yo estoy hablando sobre el Microsoft Office. Nació en 1989, cuando Microsoft lanzó un paquete de programas de oficina pensando para facilitar el trabajo en computadoras personales. La primera versión fue para Macintosh incluida Microsoft Word, Microsoft en Excel y Microsoft en PowerPoint. Un año después, en 1990, salió la primera versión para Windows. Y ahí fue cuando Office empezó a popularizarse rápidamente.
Y durante los años 90, Microsoft Office se convirtió en el estándar mundial de software de oficina. Hasta ahí mi parte, profe. Muy bien. Albert Beltré. Sí, profe. Algo también de Office es que en el año 90 es que él se hace popular, pero es por la ayuda del Internet y el correo electrónico, que en ese entonces ese fue el boom de la comunicación. Entonces, al llegar ya estaba el Internet, pero al llegar el correo electrónico, todo, la oficina era un caos porque tenían que usar archivero para guardar todo en archivo, para escribir todo a mano. Office sale en el 89, se populariza en el 90, y ahí luego empiezan a llegar las primeras computadoras personales, porque se usaba una computadora que no era personal, o sea, era una máquina muy grande y se le hacían difícil a algunas personas usarla, solamente la usaban las empresas porque era muy costosa y muy grande. Entonces llegan las computadoras personales o las PC personales y ahí comienza a surgir y se hace popular ya en los 90. Ese fue el impacto más importante para la comunicación, porque anterior las personas se comunicaban, era una nota. Vamos a escribir una nota, no como ahora, que es un Facebook, un WhatsApp, no. Anterior eso era una nota escrita, se le mandaba una nota de un lugar a otro. Entonces con el Office, el Internet, entonces ya hay que hacerlo escrito y se manda por el correo. O sea, una facilidad, y fue la evolución más grande en ese momento. Sí, exactamente, así mismo fue. Vamos a hablar un poco entonces sobre lo que es la historia, ¿verdad? Del Office. No vamos a hablar de su historia completa, pero vamos a hablar sobre lo más relevante, lo más importante de Office. ¿Ok? ¿Qué es Microsoft Office? Office lo que es nada más y nada menos que una suite de oficina. ¿Ok? Eso significa Office, suite de oficina. Y ese programa se creó, o esos programas se crearon, como muchos de ustedes mencionaron, para facilitarle la vida a los empleados dentro de la empresa. El plan de hoy en día es que las oficinas, las empresas estén automatizadas y los trabajos que se hagan dentro de las empresas sean mucho más rápidos, ¿verdad? Antes, cuando tú ibas a una empresa, solicitaba un servicio, muchas veces eh, te lo daban mayormente una semana o 15 días, ¿verdad? Por ejemplo, cuando solicitaba una acta de nacimiento o solicitaba un papel, cualquier tipo de documento, ¿verdad? Duraba demasiado tiempo. Ya hoy en día no. Ya todo eso está a la vuelta de un clic. Ya en menos de 5 minutos te imprimen un documento y te lo entregan y te vas a tu casa complacido por la automatización de oficina. Pero sí, en cierto sentido, Office significa automatización de oficina, ¿ok? O suite de oficina. Este paquete, que para ese tiempo todavía no era paquete, ¿verdad? Salió para dos sistemas operativos, que fue para el sistema operativo Windows o MS2, que para ese tiempo no existía el Windows, sino el sistema operativo MS2, ¿verdad? De la compañía de Microsoft. Y también salió para el sistema operativo Mac o Macintosh, ¿verdad? De la compañía Apple, que también existía para ese entonces. Para el 1989, ¿verdad? Ya acabé de mencionar, sale únicamente para dos sistemas operativos. El primero era Macintosh o Mac, ¿verdad? De la compañía Apple. Y un año más tarde, entonces, para el 1990, se añade entonces para el sistema operativo Windows, que pertenecía a la compañía de Microsoft. O sea, primero sale para la compañía de Apple y luego Microsoft entonces adapta las actualizaciones al sistema operativo Windows que tenía Microsoft para su tiempo. Cuando Office hace su aparición por primera vez, lo hace únicamente con 3 programas, con Word, Excel y PowerPoint. Ya después, para el 1990, entonces se añade sale una versión Pro o una versión profesional de Office. Bien, y entonces ese paquete o esos programas, entonces se le incluyó lo que fue Microsoft Access y Yares Plus para ese tiempo. ¿Ok? Significa que para el 1989 únicamente tenía
3 programas, ¿verdad? Word, Excel y PowerPoint. Ya entonces, meses después o para el 1990, se le añaden 2 programas más, Access y Chares Plus, para completar lo que son 5 programas del conjunto de programas del paquete de Office o del conjunto de Office, porque para ese tiempo aún no se consideraba un paquete. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Adrián. Buenas tardes. Primera aparición. Office hizo una aparición en el 1989 en un Mac y más adelante en Windows MS2 en 1990. El término fue inicialmente utilizado en marketing para vender un conjunto de aplicaciones que previamente se vendían separadamente. Exactamente. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Exactamente. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Que para 1989 todavía no existía el paquete de Office. Bien, como hoy en día que podemos descargarlo en internet y obtener el paquete de Office, ¿verdad? Quizás de manera gratuita o de manera de paga. Bien, pero sí, los programas se vendían era por separados. ¿Ok? Por ejemplo, si Adrián tenía una empresa y quería automatizar su empresa, compró una computadora y quería automatizar su empresa, por ejemplo, tener los paquetes de oficina dentro de su empresa para que su trabajo sea mucho más ágil y mucho más rápido. Entonces, Microsoft lo que hacía era que le brindaba los 5 paquetes, ¿verdad? De manera de evaluación. Le daba 15 días o 30 días de evaluación. Y entonces Adrián evaluaba, ¿verdad? El paquete, los 5 programas dentro de su empresa. Terminado el tiempo de evaluación, entonces los programas dejaban de funcionar y Adrián entonces compraba uno o dos de los paquetes, de los programas, ¿verdad? Que le ofertaba Microsoft. Bien, los programas que se adaptara a su necesidad de su empresa. Por ejemplo, si era digitación, simplemente, si solamente necesitaba Word, compraba Word. O si estaba digitación y estadística y números, ¿verdad? Entonces compraba Word y Excel, pero va a depender del trabajo que se hacía. Bien, pero ¿qué pasa? Que esos programas, a pesar de que se vendían por separado, se vendían muy caro. Y muchas empresas no tenían dinero para comprar esos programas. ¿Qué hace Microsoft? Microsoft lo que hace es que crea lo que llamamos el paquete de oficina. O sea, el paquete de Microsoft Office. Para que así, ¿verdad? Los programas que no se vendían, entonces se incluían en el paquete, se vendían de manera más asequible para las empresas, ganaba la empresa que compraba los 5 paquetes de manera asequible y le convenía también a Microsoft que esos programas que no se vendían, entonces se vendían de manera más fácil para las empresas. ¿Se entendió esa parte acá? Pero al principio mayormente se vendía por separado. Perfecto. Mire, a mí al principio se me olvidó decirle que para la próxima semana, ¿verdad? Vamos a tener nuestro primer parcial teórico, ¿verdad? Porque los exámenes empiezan el 12, ahora el 12. Significa que si no lo damos el sábado, vamos a dar el examen demasiado alto. Entonces, para el próximo sábado, tenemos el primer parcial. ¿Vendría de cuál? La automatización de oficina, la mecanografía y este tema que es historia del Office. ¿Entendido? Así que mucha atención con este tema, por favor. Ok, seguimos entonces. Vamos a leer acá. Diana Mora. Evolución. Con el tiempo, las aplicaciones de Office han crecido sustancialmente y de forma más estrecha con características compartidas, como un corrector ortográfico común, la integración de datos OLE y el lenguaje de secuencias de comandos de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Exacto. Con el tiempo Office fue evolucionando, ¿verdad? Se le fueron añadiendo nuevas características, se le añadió el corrector ortográfico, se le añadió los datos OLED y se le añadió el programa de Visual Basic. ¿Qué puede decir? ¿Para qué se utilizan, ¿verdad? Esas aplicaciones
o esas características que se le añadió, por ejemplo, al Office. Con el tiempo se le fue añadiendo, ¿verdad? Como el corrector, los datos OLED y Visual Basic. ¿Para qué se utiliza eso? Vamos a ver. Levantándome la manito. ¿Cuál es la función del corrector? ¿Cuál es la función de los datos OLED? ¿Cuál es la función del Visual Basic? Tranquilo, pueden opinar sin miedo a equivocarse. Isaías. Bueno, yo solo puedo decirle sobre la del corrector, que esa viene siendo la función para corregir cualquier letra que ponga mal. Por ejemplo, si yo pongo el nombre suyo y pongo una letra que está mal, él te lo va a corregir y te lo va a poner de manera correcta. Muy bien. Emanuel Lebrón. Bueno, profe, algunas de estas aplicaciones en Microsoft Office se utilizan para crear, editar y organizar, también para compartir la información de una manera digital en el estudio. También esto facilita lo que es el trabajo y en la vida diaria también. Muy bien. Albert Beltré. Bueno, profe, el corrector, como lo dijeron los compañeros, su función es corregir algunas palabras o frases que nosotros escribimos que necesitan ya sea un acento, una coma. Eso la corrige, te da el automático ahí mismo. Y la función visual, que a eso es lo que se refiere, es a la presentación, o sea, tipo de tipo de letra, tamaño de letra, presentaciones, etcétera. Ok. Miren, sí, Emanuel de la Paz. Vamos a ver, Emanuel de la Paz. Maestro, excúseme que yo recién me agregué a clase y entré un poquito tarde. Si usted pasó la lista, me pone a mí presente y le hablaré del autocorrector. El autocorrector básicamente es el ángel de la guarda o a veces el villano de nuestra escritura, porque a veces nos ponemos a escribir palabras que no concuerdan, entonces el autocorrector lo que hace es que no corrige esa palabra. Entonces, su función principal es detectar y corregir errores en el tiempo real y mientras escribe. Exactamente, muy bien. Ok, el corrector ortográfico, como muchos de ustedes ya lo mencionaron, ¿verdad? Simplemente su nombre lo indica, corregir falta ortográfica, ¿verdad? Es cuando nosotros escribimos una falta ortográfica, el corrector ortográfico inmediatamente nos corrige, exactamente, ¿verdad? Si la falta ortográfica es grave, ¿de qué color la pone? Cuando la falta ortográfica es grave, roja, ¿verdad? Y cuando la falta ortográfica, exacto, y cuando la falta ortográfica es más o menos tolerable, ¿de qué color la pone? Azul. Azul, muy bien. Falta ortográfica grave es que eso no se tolera, ¿ok? Hay que cambiarlo sí o sí, ¿verdad? Ahí no hay remedio. Y cuando la falta ortográfica es tolerable, es por ejemplo si lleva un acento, o si lleva una coma, o si lleva un punto, ¿verdad? Eso es algo que si lo quiere corregir, lo puede corregir, o si no, también lo puede dejar así y no pasa nada, ¿verdad? Aunque nosotros siempre lo corregimos, pero es algo que se puede corregir o no, el azul. El rojo es que hay que corregirlo, pero ya, ¿verdad? Porque esa falta ortográfica no se tolera. Ahora, los datos OLE son datos, ¿verdad? Que se agregaron por ejemplo, en el programa de Excel para crear bases de datos. Mientras estemos dando la clase, vamos a ver cómo crear, ¿verdad? Bases de datos en Excel. En Excel se agregó esa parte, los datos OLE, de que como una empresa, ¿verdad? Puede agregar datos de sus clientes y de sus empleados a través de Excel. Y Visual Basic es una aplicación que se encuentra también en todos los programas de Office, ¿ok? Como en Word, en Excel y en PowerPoint. A mí me fascina utilizarlo en Excel. Lo vamos a ver en Excel, Visual Basic. Posiblemente lo veamos, ¿verdad? Que ahí podemos crear ventanas, ¿verdad? No sé cuánto ustedes han dado programación, ¿verdad? Pero en programación trabajan con otros lenguajes de programación, ¿verdad? Pero creo que en programación 5, por ahí más o menos,
utilizan Visual Basic, el lenguaje de programación Visual Basic para programar y hacer ventanas. Entonces, en Excel también está eso. Y en Word y en PowerPoint. Esto nos permite, ¿verdad?, crear ventanas para así utilizar los datos OLE o la base de datos que creamos en Excel para así llamar esos datos a través de una ventana. Pero eso lo veremos más adelante, ¿verdad? En los transcursos de las clases que vayamos entrando, cuando entremos a Word, cuando entremos a Excel y así sucesivamente. Seguimos. Aquí quiero que le pongan mucha atención, ¿verdad? Porque esto es importante. Vamos a ver, Adrián. Evolución. Estas herramientas se usaron desde el 1997 hasta el 2003. Un grupo de formatos conocidos como 97, 2003 o 98, 2004. En los años 2007 y 2024, con la introducción de Office 2007 y Office 2008, se creó un nuevo grupo de formatos denominados Office XML, Docs, XLSX y PPTX, los cuales se mantienen en las más recientes versiones de la suite Office 2010 y Office 365. Exactamente. O sea, Office tiene dos tipos de formato. ¿Ok? Tenemos el formato atrasado, que es el formato del 97 hasta el 2004, y tenemos el formato actualizado, que es del 2007 hasta el Office 365, que es el más actualizado que tenemos hasta la fecha. ¿Verdad? No sabemos si aparezca otro Office que sustituya a Office 365, pero hasta la fecha es el más actualizado y el más reciente que tenemos hoy en día. Pero sí, ¿verdad? Tenemos dos formatos, y aquí yo quiero que se concentren en los formatos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, donde dice Open XML, ¿verdad? Que es el modelo reciente, que dice Doc con X, XLS con X y PPT con X. Ese es el formato actualizado. Ahora, si convirtiéramos ese formato en formato atrasado, sería Doc sin X, XLS sin X, ¿verdad? Y PPT sin X, para convertirlo en formato atrasado. Ahora, si fuese en formato actualizado, sería con la X adelante. Si fuera con el formato atrasado, sería sin la X delante. ¿Se entendió esta parte de los formatos? Y a ver si me repiten, porque esa... Repite ese ching otra vez, profe. Sí, porque eso es de examen. Yo se lo digo porque muchos se me caen en esa pregunta, ¿ok? Eso es de examen. Miren, el formato atrasado inicia del 97 al 2004, ¿verdad? Hasta el 2004. Y su formato atrasado vendría siendo doc, ¿verdad? Donde dice Open XML, ¿verdad? Por ejemplo, doc es el formato de Word, ¿verdad? XLS es el formato de Excel y PPT es el formato de PowerPoint. Bien, ahora bien, si yo le preguntara a ustedes, una pregunta de examen, ¿verdad? Si yo le preguntara, ¿cuál es el formato atrasado para Word 97-2004? ¿Cuál sería? ¿Quién me diría cuál sería? Adrián. Doc, profe, sin la X. Doc sin la X. Muy bien. Así mismo, sería doc sin la X, ¿verdad? Porque yo estoy hablando del formato atrasado. Ahora, si fuera el formato actualizado, sería doc, ¿verdad? Pero con la X. Entonces, formato atrasado, doc sin la X, ¿verdad? Formato actualizado, doc con la X. Muy bien. Seguimos. ¿Se entendió, Asiria? Sí, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? ¿Alguien que no haya leído? Allá está activo hoy. Vamos a ver quién. Asiria. Así me gusta. Microsoft Office 92 fue lanzado en agosto de 1992 para Windows 3.0. Contenía las versiones Word 2.0, Excel 4.0, PowerPoint 3.0 y Email 3.0. Fue la primera vez que la suite fue liberado en CD-ROM. La versión profesional incluía también Access 1.0. Ok, cuando hablamos que fue la primera versión que fue liberada
¿A qué le llamamos ser liberado? Vamos a ver. ¿A qué quiere decir esa palabra? Que fue liberada en el 92. Por primera vez fue liberada en el 92. ¿Qué quiere decir esa palabra? Vamos a ver. Isaías. Oh, profe, que fue liberada, o sea, que fue oficialmente abierta ese mismo año. Ok, Asiria. Yo considero que liberada quiere decir que fue lanzada al mercado. Al mercado. Fue lanzado ese al mercado, al público. Ok. Adrián. Bueno, profe, yo creo que por hacer como que una versión que fue liberada y aquella que ha sido publicada oficialmente al público por el desarrollador. ¿Eso entiendo? Ok. Miren, cuando en informática hablamos de ser liberada, ¿verdad? Que una aplicación fue liberada, está hablando de que es una aplicación gratuita, de que puede ser utilizada gratuitamente. Recuerden que para el 89, las aplicaciones lo que hacían era que se vendían por separado. ¿Ok? Se vendían por separado. Hasta que se creó, ¿verdad? Lo que llamamos el paquete y fue vendido de manera asequible para las empresas. Ahora, para el 92, o sea, ¿qué significa esto? Que del 91 en adelante, las aplicaciones todavía se vendían, ¿verdad? Ahora, para el 92, entonces lo que hacen es que la lanzan de manera gratuita. Lanzan dos versiones, la versión estándar y la versión profesional, ¿ok? La versión estándar de manera gratuita, esa no contenía todas las herramientas, ¿verdad? Sí, contenían todos los programas, pero no eran completos, en cierto sentido, ¿verdad? Pero tú podías descargarlo en internet, quemarlo en un CD y podías instalarlo en tu computadora de manera gratuita con el serial que Microsoft Office, ¿verdad? Te ofrecía. Ahora, estaba la versión profesional, que la versión profesional sí era de paga, pero era una versión de manera completa, ¿ok? Y esa la podían adquirir empresas, ¿verdad? Que querían mantener de manera segura todos sus archivos. Creo que Patricio quería decir algo. Bueno, yo quería decir algo para que te lo diga. Bueno, está bien, me adelanté. Perfecto. Seguimos entonces. Miren, de esta manera Office 92 se veía, ¿ok? Si ustedes se fijan, no tenía como algo agradable, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la herramienta, la barra de herramientas, son botones. No es como se ven hoy en día, ¿verdad? Que se ven de manera elegante, pero sí se ven botones. Y se veía a blanco y negro, era algo como gris y blanco, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es algo extraño, ¿verdad? ¿No? Pero para ese tiempo era la última Coca-Cola del desierto. Bien, era lo más innovador. Pero sí, con el tiempo Office fue evolucionando y fue mejorando. Hablamos de Office 95. Vamos a ver, ¿quién me puede leer Office 95? Emmanuel Caraballo. Microsoft Office 95. Se lanzó el 24 de agosto de 1995. Este Office se diseñó como una suite de 32 bits completa que pudiese encajar con Windows 95 y estaba disponible en dos formas, una versión estándar y otra profesional. La versión estándar incluía Word, Excel, PowerPoint y SharePoint, mientras que la profesional incluía además ACE 7.0. Exacto. Entonces, para el 1995 se lanza Office 95, el 24 de agosto de 1995. Y se lanza junto con el Windows 95. Si ustedes se fijan, Microsoft lanza un paquete completo. Lanza el sistema operativo Windows 95 y lanza también Office 95 para acompañar ese sistema operativo. Ese sistema operativo para ese tiempo era de 32 bits. Recuerden que para ese tiempo no existía todavía el de 64. Hoy en día tenemos de 64 bits y sistema operativo de 32 bits. Pero para ese tiempo era de 32 bits. ¿Qué pasa? Que Office entonces lanza, o Microsoft lanza la versión estándar y la versión profesional. La versión estándar, si ustedes se fijan, trae algunos programas, más la versión profesional trae todos los programas, incluyendo Access, ¿verdad? Mucho más avanzado y mucho más dinámico que el Office, que la versión estándar del paquete de Office.
Office 95 se veía de esta manera, ¿ok? Ya aquí por lo menos, ¿verdad? Está tomando un poquito más de forma. Si ustedes se fijan acá, a pesar de que la barra de herramientas se mantiene igual, ¿verdad? Con los botones en esa parte, pero sí PowerPoint aquí debajo, ¿verdad? Se ve un poquito más colorido, se ve como el color púrpura y aquí vemos abajo a Access, ¿verdad? Es mucho más, no sé, que no lo tenía el Office 92, pero se agrega al Office 95. Office 97, vamos a ver, ¿quién puede leer? Asiria. Microsoft Office 97. El 19 de noviembre de 1996 veía la luz Office 97. Con ella llegaba ciertos de nuevas funciones y mejoras, entre las que podemos destacar fue la primera versión que ofrecía corrector ortográfico. Exactamente. Una pregunta aquí. Aquí dice que este Office se crea en el 96, ¿verdad? Pero se lanza en el 97. ¿Quién me puede decir por qué razón, ¿verdad? Office crea, si ustedes se fijan, cada año Office Microsoft lanza una versión de Office. Ahora, se lanzó 95, se crea Office 96, pero viene y se lanza en el 97. O sea, se odia el 96 y se lanza como Office 97. ¿Por qué razón Office o Microsoft hace esto? ¿Quién me puede decir por qué? Una idea, Isaías. Simplemente porque está en modo de prueba, profe. Como por ejemplo que usted cree una aplicación y está primero probando si hay algún fallo y lo van arreglando y ya después de X tiempo lo van a lanzar oficialmente. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿O tan claro en esa parte? Perfecto. Ok, miren. Office 96, ¿por qué se lanza en el 97? Porque cuando Office 95 sale como si fuese un boom, vamos a decir así, ¿verdad? Las empresas la empiezan a adquirir y le gusta mucho. Entonces, la compañía de Microsoft empieza a adquirir mucho dinero a través del Microsoft 95. Entonces, ¿qué hace Microsoft? En vez de sustituirlo, lo que hace es que lo deja un año más, ¿verdad? Para seguir obteniendo recursos. Y así entonces poder mejorar lo que es el Office 96 y lanzarlo así en el 97. Bien, incluso aquí podemos ver que dice que Office 97 o Office 96, ¿verdad? Fue el único Office, ¿verdad? O sea, el primer Office que sale con corrector ortográfico. O sea, que las versiones anteriores no tenían corrector ortográfico. Bien, sino que el 97 o 96, ¿verdad? Se le añade lo que es el corrector ortográfico por la alta demanda que habían en las empresas. Que muchas veces habían empleados que escribían falta ortográfica y se veía de muy mal gusto que lo hicieran. Entonces, las empresas exigían a Microsoft que debía tener una aplicación que pudiera corregir las faltas ortográficas y se le añade a Office 97. Office 97 se veía de esta manera. Bien, ahora sí se ve un poquito más elegante, ¿verdad? Ya esos botones que se le veían, ¿verdad? En la barra de herramientas, ya aquí se ven pocos, ¿verdad? Se ve ese reguero de herramientas están escondidos, ¿verdad? Se ve mucho más elegante. Si ustedes se fijan, Word se ve mucho más elegante, su página se ve mucho mejor, igualmente Excel. Ahora, ustedes se fijan en PowerPoint, que es la tercera, ¿verdad? PowerPoint tenía la peculiaridad de que tú podías utilizar las dos versiones. La versión antigua, ¿verdad? Del 95, que era acá en ese cuadrito del centro que tú podías elegir la versión que tú querías trabajar. Si quería la versión estándar, actualizada, entonces marcaba la versión actualizada y le daba OK y aparecía la versión actualizada. Igualmente con Access, en ese sentido. Pasé la diapositiva. Nos fuimos con Office 2000. Vamos a ver, ¿quién me puede leer Office 2000? Alguien que no haya leído. Creo que Isaías, vamos a ver. Microsoft Office 2000
Fue lanzado al mercado Microsoft Office 2000 el 7 de junio de 1999. Incluía una serie de características que vale la pena mencionar. Creación y publicación de documentos HTML, una versión actualizada del asistente del Office, nueva mejora en la interfaz con menú y barra de herramientas personalizadas. Exacto. Office 2000, ¿verdad? Se lanza, ¿verdad? Perdón, tenía el micrófono apagado. Office 2000, ¿verdad? Es una versión mejorada, en cierto sentido, y se le añadieron nuevas características. Por ejemplo, a este Office se le añadió la publicación de HTML. O sea, donde podemos, por ejemplo, en el paquete de Office, podemos crear página web. ¿Ok? HTML es el código para crear página web. Bien, entonces tú podías crear publicaciones y también crear página web a través de Microsoft Office. Vamos a ver en el transcurso de la clase cómo podemos crear, ¿verdad? Una página web dentro del paquete de Office. No lo vamos a colgar a internet, pero sí les voy a mostrar de manera sencilla, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer de manera sencilla, lo más rápido que se pueda, para que así puedan ver como en Word, ¿verdad? O en Excel o en cualquier otro programa, podemos crear, ¿verdad? Una página web. También vamos a ver, también esta aplicación de Office también contenía lo que era el asistente, ¿verdad? De Office. El asistente era que te mostraba para qué servían cada una de las herramientas, ¿verdad? O sea, esta herramienta sirve para esto y te decía un mensajito que para qué servía cada herramienta. Se mejoró su interfaz, se mejoró su barra de herramientas y este Office, en cierto sentido, se veía de esta manera, ¿ok? Mucho más elegante, mucho más colorido, ¿verdad? Ahora su barra de herramientas se ve mucho más popular. Bien, su arquitectura mucho más elegante. Y si se fijan, PowerPoint, ¿verdad? Se ve como hoy en día lo utilizamos. Con su cuadro de título y su cuadro de texto debajo del cuadro de título. O sea, se ve mucho más elegante que los demás Office. Hablamos de Office 2003. Vamos a ver, ¿quién me puede leer esta diapositiva? ¿Alguien que no haya leído? Aparte de Adrián, vamos a ver. Aparte de Asiria, Delmis. Sí, Microsoft 2003 salió al mercado en octubre de este año. Incluía, entre otras cosas, un nuevo un nuevo logotipo y dos nuevas aplicaciones, Infopad y OneNote. También es la primera versión que usa iconos nuevos y coloridos en su interfaz, con funcionalidad mejorada en muchas áreas. Exactamente. Office 2003, ¿verdad? Es el Office que evolucionó el mundo del Office. ¿Ok? Cuando hablamos de que salió una aplicación que evolucionó por completo el paquete de oficina, se llamó Office 2003. Incluso todavía hay personas que trabajan en oficinas, que aún todavía, a pesar de que están en el tiempo arcaico, ¿verdad? Pero aún todavía utilizan Office 2003. ¿Por qué? Porque Office fue uno de los Office que más se popularizó y que más se vendió y que más se utilizó en la era del Office. En cierto sentido, ¿verdad? Se cambió su logotipo, se le añadieron dos aplicaciones más, como fueron Infopad, ¿verdad? Para crear formulario y OneNote para crear blog de notas o crear notas, ¿verdad? En el trabajo. Se le añadió también un logotipo diseñado para el paquete de Office. Este Office se veía de esta manera. Mucho más colorido, mucho más dinámico y si ustedes se fijan acá, la barra de herramientas ya se ven menos, ¿verdad? O sea que es mucho más, sus herramientas están escondidas donde tú puedes, ¿verdad? Darle a cualquiera de las letras del paquete de Office y te despliega, o un submenú, se despliega el submenú y puede utilizar cualquier herramienta que contenga del paquete de Office. Hablamos del último Office, ¿verdad? Office 365. Vamos a ver, ¿quién pone él acá? Bueno, Adrián. Vamos aquí, bro. Microsoft Office 365.
Office 365 fue lanzado en el 2011. Esa es la solución de Microsoft para la creación y la colaboración de documentos de distintos formatos en la nube. Una de las principales novedades de Office 365 es la posibilidad de utilizarlo desde cualquier lugar a través de un navegador en vez de tener que tenerlo instalado en cada ordenador. Exacto. Office 365 es la última versión de Office. Bien. Y este Office fue lanzado en el 2011. ¿Verdad? Pero este Office ahora mismo vienen en los dispositivos modernos. ¿Verdad? Vienen instalados en los dispositivos modernos. Por ejemplo, si tú compras una computadora moderna, te trae el Office 365. Ahora, te lo trae de manera que es, por ejemplo, no evaluado permanentemente, sino que en un año, ¿verdad? Te lo dejan utilizando por un año. Para volverlo a utilizar tienes que comprar la licencia. Bien, porque no te permite, a menos que tú tengas un contrato con Microsoft, que mensualmente tengas que pagar, ¿verdad? Por el uso de Microsoft 365. Pero sí también la tenemos en modo navegador. Bien, ahí no es de paga, ahí sí ahí es gratuita. Lo único es que en modo navegador no es la misma versión que Office, ¿verdad? Que la aplicación que instalamos en nuestro dispositivo. O sea, es más limitado que la aplicación que instalamos en nuestro dispositivo. Pero tiene la ventaja, Office 365, que es un Office que tú puedes utilizarlo en cualquier lugar del mundo. Simplemente tendría que tener un dispositivo y conexión a internet y puede tener acceso a Office 365 en cualquier parte del mundo. Esto se hizo para que los empleados pudieran tener acceso a sus aplicaciones, a sus documentos, a través de OneDrive, ¿verdad? Porque Office 365 tiene almacenamiento en la nube a través de OneDrive. Y esos documentos que se almacenan en la nube, tú puedes utilizarlo a través de Office 365 en cualquier parte del planeta Tierra. Bien, solamente con acceso a internet y con un dispositivo electrónico puedes tener acceso a esos archivos. ¿Se entendió esa parte de Office 365? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Vamos a hablar de algunas aplicaciones de ellos, ¿verdad? Y sus creadores y para qué sirven. Bien, vamos a hablar de Word. Vamos a ver, ¿quién puede leer Microsoft Word? Emanuel Caraballo. Microsoft Word. Microsoft Word es el procesador de texto de la suite. Word fue desarrollado por Richard Brody en el 1983. Su formato propietario 2 es considerado un estándar de factor, aunque en su versión Word 2007 utiliza un nuevo formato basado en XML llamado Docs. Exactamente. Word fue creado por Richard Brody en el 1983. Pregunta acá. Si la historia me dice, ¿verdad? Que Office fue lanzado o hizo su primera aparición, ¿verdad? En el 89, pero aquí me dice que Richard Brody lo crea, ¿verdad? En el 83. ¿Qué pasó aquí? Si fue creado en el 83, ¿por qué dice que hizo su aparición o que fue lanzado en el 89? Vamos a ver, ¿quién me puede decir por qué? ¿Quién me descerré de este lío? ¿Cómo es la pregunta, profe? No entendí. La historia me dice que Office fue lanzado en el 89, pero aquí me dice que Word se creó en el 83, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué variedad hay aquí? Vamos a ver, ¿por qué razón? Bueno, está un poquito difícil ahí, ya que si fue creado en el 89, ¿o fue lanzado? Y fue creado en el 83. 83 se creó, Bueno, se lanzó en el 89. bueno, imagino que estaban primero probando cualquier tipo de sistema, no sé, o probando el error de la plataforma. Repita la pregunta, por favor, maestro. Ok. Word, ¿verdad? Recuerde que en el 89 el paquete se vendía por separado, ¿verdad? Cada programa se hizo por separado. Bien, y de esa manera se vendía también por separado. Ahora, aquí me dice que Word, ¿verdad?
se crea en el 83. Richard Brody lo creó en el 83. Pero la historia me dice a mí que aparece en el 89. ¿Por qué razón esta parte? Albert. Bueno, pueden haber dos variantes, pero pudo ser que hicieron prácticamente como un borrador, es una prueba, pero también pudo ser que Word no pertenecía al grupo de Microsoft y Microsoft lo adquirió, lo compró, que era algo muy famoso en ese momento, que Office se formó fue así, comprando, por ejemplo, si crearon el Word y él lo veía competente para ello, lo compraron. Igual como lo que estuvo pasando con Facebook. Facebook vio que Instagram le podía hacer competencia, lo compró. Compró también el WhatsApp. Supongo yo que pudo haber sido así. Ok, Adrián. Bueno, profe, según yo, en el 83 se lanzó en el formato 2. Y digo que el lanzamiento fue oficial ya en el 89 porque se lanzó ya en el formato 2. Digo yo. Ok, fíjense acá. Este muchacho dio en el clavo, ¿verdad? Como dijeron por ahí. ¿Qué pasa acá? Que este Office se crea en el 80, perdón, esta aplicación se crea en el 83 y se lanza en el 83. Lo que pasa es que Word tuvo demasiado auge ¿verdad? Y Microsoft al ver, bien, que era un programa que prometía mucho, entonces lo que hizo fue que se lo compró a Richard Brody. Así como dijo este muchacho. Se lo compra, ¿verdad? Microsoft por millones de dólares a este señor y luego entonces lo contrata para la empresa. ¿Por qué lo contrata para la empresa? Fácil. En informática, tú sabes que cuando nosotros creamos un software, por ejemplo, Adrián crea un software y crea un software, por ejemplo, para farmacia o para banca, ¿verdad? Cualquiera, o para un supermercado. Bien. ¿Y qué pasa? Se lo vende a una de esas empresas. Esa empresa no puede buscar otro informático para que le dé mantenimiento a ese software, porque quien lo crea es Adrián. Y la política es que si Adrián vendió el software, quien tiene que darle mantenimiento a ese software, ¿quién es? Adrián, ¿verdad? Eso es una ley informática. Bien. ¿Por qué? Porque quien conoce su software es Adrián. Y yo no puedo ir a un supermercado a darle mantenimiento a un software que yo no conozco ni he creado. Albert, Adrián. Yo digo, profe, dale, Eso es dale. como los mismos sistemas de venta que le venden a los supermercados. Ellos se lo venden, pero estratégicamente hay que llamarlo a ellos cada vez que se le vaya a dar mantenimiento. Y a veces, que yo lo he visto que es así, ellos mismos hacen alguna falla desde allá para que tengan que llamarlo y ellos darle un mantenimiento. Y se ganan eso también. Claro, el informático es tigre. Vamos a ver. Adrián. Sí, profe, yo digo que, un ejemplo, yo creo mi programa, mi software. Por ejemplo, ya yo conozco mi programa de pie a cabeza. Es decir, si otro va, un ejemplo, otro informático, él tiene que revisar el programa, ver el tipo de error que le está dando y así sucesivamente. Por eso que en las empresas, por ejemplo, cuando uno crea una herramienta, un software o algo, o una página, siempre van donde uno, porque uno sabe más o menos qué tipo de problema puede dar esa página. Exactamente, porque eres el creador. El otro tendría que estar inventando, puyando y que ver si la regla. Más el creador ve el error y sabe dónde va. Sabe dónde tiene que ir, ¿verdad? Para corregirlo. Y como dijo este muchacho, ¿verdad? Albert, que hay personas, ¿verdad? Por ejemplo, la universidad tiene un software, que es donde ustedes se reinscriben y todo eso, ¿verdad? Se paga por el software y se paga por el mantenimiento del software. Cada vez que ese software da problema, la universidad tiene que pagarle a esas personas, ¿verdad? En dólares, para que arreglen el software. Cada vez que se cae, hay que darle para que se arregle.
Y muchas veces esas empresas tienen esa estrategia que a veces envían fallos al sistema para que la empresa que tú le vendiste tenga que llamarte y tenga que pagarte. O sea, son cosas, ¿verdad?, que se ven dentro de la informática. Pero sí, aquí ¿verdad?, podemos ver en Word, podemos ver dos cosas. El formato atrasado, ¿verdad?, que lo vemos acá, que es el del 83 en adelante, que es el doc, ¿verdad?, sin la X. Y el formato actualizado que tenemos del 2007 hasta la fecha, ¿verdad?, que viene siendo doc con X. Pasé la diapositiva. Hablamos de Excel. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Silvia Brito me va a leer acá. Bien, el Microsoft Excel es un programa de hoja o planilla de cálculo, al igual que Microsoft Word. Posee actualmente un mercado dominante. Charles Simonyi en el año 1981 llegó a trabajar para Microsoft y le vendió los derechos a sus programas de Word y Excel. Exactamente. O sea, que como quiera también se introdujo por ahí Microsoft, ¿verdad? En esa parte. O sea, Excel lo que es una hoja de cálculo. Word lo que es un procesador de texto. Excel, una hoja de cálculo. A pesar de que en Excel podemos insertar textos, imágenes y un sinnúmero de cosas, no significa que Excel sea una hoja un procesador de texto, ¿ok? Sí tiene las características, ¿verdad?, para procesar texto, pero no se considera un procesador de texto. Es una hoja de cálculo. Considerado un procesador de texto, Word, en cierto sentido. Y Excel fue creado por Charles Simonyi en el 1981. También le vendió sus derechos, ¿verdad?, a Microsoft, ¿verdad? Y también fue contratado por la compañía Microsoft para ese tiempo. O sea, era algo que Microsoft veía y lo compraba cuando veía ventaja en cada uno de esos programas. En cierto sentido, Excel fue uno de los programas que más se popularizó y se vendió para su tiempo. ¿Ok? Y para mí, es uno de los más completos del paquete de Office. Incluso es uno de los que más me gusta. Vamos a ver magia en Excel. Vamos a ver muchas cosas en Excel, en esta parte. Pero sí, ¿verdad? Tenemos el formato atrasado, que es XLS, y tenemos el formato actualizado, XLSX. Pasemos a PowerPoint. Vamos a ver, ¿quién puede leer el PowerPoint? Asiria. Microsoft PowerPoint es un popular programa para desarrollar y desplegar presentaciones visuales en entornos Windows y Mac. Es usado para crear diapositivas multimedia, es decir, compuesta por texto, imágenes, sonido, animaciones y video, que se sirve prácticamente para hacer cualquier presentación. Exactamente, en cierto sentido, ¿verdad? Es un programa de presentación visual, como lo estamos viendo ahora mismo en la clase, ¿verdad? En la diapositiva. Eso mismo que estamos en la diapositiva estamos hablando, ¿verdad? Un programa de presentación visual, donde podemos agregar textos, imágenes, videos, sonidos, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y que en este caso, a pesar de que agregamos texto, no es considerado un procesador de texto, bien, sino un programa de presentación visual. ¿Ok, Adrián? Profe, es que yo voy. Ahí el Word y el PowerPoint son muy parecidos en parte, porque es que es lo mismo. Tú presentas en Word como puedes presentar en PowerPoint. Pero yo digo que PowerPoint es una herramienta más completa en esa parte. Exacto. Lo que pasa con PowerPoint es que PowerPoint tiene lo que no tiene Word. Por ejemplo, tiene animaciones, tiene sonidos, tiene transacciones, un sinnúmero de herramientas que no tiene Word, ¿verdad? Y por eso Word no se considera un programa de presentación visual. A pesar de que si tú puedes presentarlo de manera visual, ¿verdad?, para leer, pero no se considera un programa de presentación visual. Adrián. Por eso que yo digo que es más completo, profe, porque es que en PowerPoint, yo utilizo más PowerPoint que el mismo Word, porque es que es más completo y me da más facilidad a la hora de hacer presentaciones. Sí, eso sí. Eso sí tiene el PowerPoint que es más completo que Word. Word es un poquito limitado en esa parte. Isaías.
Exactamente, como dice el compañero Adrián. Y si hacemos algunas comparaciones entre presentaciones, si es una presentación en Word, sale bien, pero en PowerPoint sale mejor, ya que sale con más calidad. Exactamente. Seguimos entonces. PowerPoint fue creado en el 1984 por Go Gaisken y Denny Austin, ¿verdad? Y cuando sale por primera vez, en el 84, su nombre no era PowerPoint, sino Presental. ¿Ok? Después que Microsoft entonces adquiere los derechos de autor, ¿verdad? De ese programa de Presental, entonces le cambia el nombre y le pone su apellido. Microsoft PowerPoint, ¿verdad? Igual como los demás programas, que se llamaban Word, se llamaban Excel, y le pone su apellido de Microsoft. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, ¿verdad? Pero él agarra para que su programa, ¿verdad?, pertenezca directamente a este programa, entonces le cambia, ¿verdad?, el nombre a PowerPoint, de vez de Presental a PowerPoint. Seguimos. Hablamos de Outlook, o Outlook, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Vamos a ver, alguien que no haya leído, vamos a dar una oportunidad a ver a alguien acá. Yo, maestro. Vamos, César. César o Carmelo, ¿cuál fue? Carmelo. Vamos a ver, Bueno, Carmelo. Microsoft Outlook fue creado por Manuel Quesada Martínez en el 1989. Es un administrador de información personal y un complejo cliente de correo electrónico. El reemplazo para Windows Messaging, Microsoft Mail y Schedule Plus comenzó en la versión del 97 de Office. Exacto. Si ustedes se fijan, Microsoft Outlook o Outlook, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Se creó en el 89 por Manuel Quesada Martínez, pero este proveedor de correo electrónico salía en la versión de paga, no en la versión gratuita. ¿Ok? Ustedes se fijan, la versión que son de paga trae esta aplicación que te permite, ¿verdad?, conectarte a tu correo electrónico sin la necesidad de tener que abrir un navegador. ¿Ok? Simplemente tú entraste al paquete de Office, entraste a Outlook, ¿verdad? Y listo. Simplemente tienes tu correo logueado en ese lugar, tienes acceso a tus mensajes, tienes acceso a un sinnúmero de aplicaciones, ¿verdad?, que tiene los correos electrónicos, y así entonces no tiene necesidad de abrirlo directamente desde un navegador, sino que lo tiene abierto desde el paquete de Office. Hablamos de Access. Vamos a ver, ¿quién puede leer Access? Ya por último, Access. Delmis. Microsoft Access. Edición de bases de datos. Microsoft InfoPad, edición de formularios basados en XML, Microsoft. OneNote, ¿verdad? Software para facilitar la toma de notas caseras o para reuniones, la recopilación de información y colaboración multiusuario. Exacto. Entonces, Access lo que es un programa de edición, ¿verdad?, de base de datos. En Access podemos crear base de datos. Una pregunta acá, ¿cuáles de ustedes han utilizado Access? ¿Cuándo han tenido la oportunidad de utilizar Access? Yo, profe. Sí, ok. Por ejemplo, en base de datos, ¿verdad?, le van a dar Access. O sea, le van a enseñar, no sé del profesor, del maestro, pero me imagino que deberían enseñarle cómo crear una base de datos en Access, ¿verdad? Cómo crear una base de datos, cómo crear tablas, cómo relacionar esas tablas, ¿verdad? Cómo crear formularios dentro de Access. En esta clase la vamos a ver. Bien, le voy a mostrar de manera rápida, en esta clase, cuando entremos a Access, cómo crear una base de datos, cómo crear tablas, cómo crear formularios, cómo crear una aplicación en Access. Vamos a ver de manera rápida, si nos da el tiempo, en este cuatrimestre. Isaías. Profe, hay una también de Microsoft que es el Microsoft Excel. Esa se parece mucho a esa que Microsoft hace. En esa se puede crear también tablas y diferentes datos también. Sí, exactamente. Lo único que Access, ¿verdad?, es mucho más completo para crear base de datos que
que Excel. O sea, en Excel tú puedes crear base de datos, pero Access es mucho más completo y Access fue creado exclusivamente para crear base de datos. ¿Ok? Y así tú lo puedes vincular con MySQL o con cualquier otro servidor de base de datos que tengas en tu dispositivo. O sea, es algo completo dentro del paquete de Office. Exclusivamente para base de datos. Entonces, tiene algunas aplicaciones como Microsoft Infopad, ¿verdad? Que es para crear formularios, que ya hablamos de eso. OneNote para tomar notas caseras, ¿verdad? Dentro del trabajo. Tiene Microsoft Project, que se utiliza para crear proyectos, ¿verdad? Dentro de una empresa o para crear software, ¿verdad? De proyectos dentro de una empresa e incluirlo en la misma empresa. Microsoft Publisher tiene opciones para tú crear publicaciones, ¿verdad? De empresas en página web. Por eso que ustedes ven que en página web siempre aparecen publicaciones de otras empresas promocionando sus productos de otras empresas. Microsoft SharePoint Workspace es una aplicación también que se utiliza para reuniones grupales. Muchas empresas lo utilizan para hacer reuniones con sus empleados, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que tienen sucursales fuera del país, empresas fuera del país, y muchas veces utilizan el SharePoint para comunicarse con sus empleados, para ver cómo va el negocio, cómo va la empresa y así sucesivamente. Muy bien, mi gente, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Esta parte hasta acá lo dejamos. Recuerden que para la próxima semana, entonces, tendremos nuestro primer parcial, que serían de estos 3 programas, de estos 3 temas. Automatización de oficina, la mecanografía y también historia del Office. Como quiera le estaré enviando por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Los temas que van para el examen. Quiero que lo estudien. Hay veces que se envían, pero nada más se envían, pero no lo ven. Y se